pero muy feliz día. Estoy súper feliz de poderlos saludar nuevamente aquí por nuestro canal. Por si tú no me conoces, mucho gusto. Yo soy Stephanie Manrique y como siempre traigo videos nuevos. Y como siempre traigo videos nuevos todos los miércoles y todos los domingos de cada semana para mamás jóvenes. Contenido cristiano para mamás jóvenes. Como pudiste ver en la descripción de nuestro video, hoy vamos a estar hablando acerca de la convivencia familiar, de cómo manejar esas reuniones, situaciones familiares con familiares, personas que no son de mucho agrado o bueno, no sé, tienen como que mucho que mejorar. Vamos a estar hablando acerca de eso en este video, así que si a ti te interesa este tipo de contenido para que puedas crecer espiritualmente y personalmente cada día, te invito para que abajito te suscribas haciendo clic en el botoncito donde dice suscribirse y no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre te llegue una notificación nueva o un mensajito nuevo cuando yo subo aquí un nuevo video. Bueno, la verdad es que la convivencia familiar puede llegar a ser una prueba bien difícil, bien dura de pasar, pero quiero hacer claridad en algo en este momento, y es que yo me estoy refiriendo a ese tipo de convivencia no del hogar, es decir, convivencia matrimonial, con hijos, no, sino la convivencia familiar, esa convivencia en la cual tú tienes sí o sí que pasar en tu vida, donde tienes que lidiar con el carácter de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu sobrina, de tu hermana, de los hijos de tus hermanos, de los tíos, de los abuelos, en fin, en una sola casa. Por eso vamos a hablar de convivencia. A eso me refiero cuando yo digo el tipo de convivencia familiar. Y realmente puede llegar a ser algo bien duro, bien difícil de manejar, sobre todo porque la paciencia es una de las cosas que se agotan rápidamente. Los sentimientos de culpabilidad constantes es algo que te molesta, te incomoda, tal vez muchas veces en el día. Y lo que quiero con este video es como sacar de mi corazón todo eso que yo he podido aprender con mi proceso, con mi familia y lo que Dios me ha enseñado. Quiero dejárselos en este video porque yo sé que no solamente yo paso por este tipo de situaciones de convivencias familiares. Ustedes saben, yo no estoy casada, yo vivo con mi familia y pues ahora en cuarentena, por el tema de la cuarentena, mi hermano, mi cuñada y mi sobrina están viviendo en mi casa. Entonces somos 6 personas aquí en esta casa. Obviamente 6 personalidades diferentes, 6 caracteres diferentes. Y yo sé por qué les hablo de esto. Una de las cosas a tener en cuenta en el tema de la convivencia familiar es que hay varios factores los cuales pueden llegar a ser motivos o de unión o motivos de separación, motivos de división y en fin. A esos motivos, a esas situaciones me estoy refiriendo a aquellas responsabilidades en la convivencia que sí o sí todos tenemos que tener, como el oficio de la casa, como las responsabilidades económicas, cómo se dividen los gastos, quién tiene que dar esto, quién no tiene que dar esto, pero como no da esto, entonces tiene que hacer esto. Si hay hijos, la maternidad se incluye y se revuelve dentro de eso y empiezas usualmente a sentir un tipo de presión, no social, porque no estamos en la calle, pero sí un tipo de presión familiar, que ahorita más adelante vamos a hablar acerca de eso. Entonces hay muchos factores en el tema de la convivencia. Cómo se hace la comida, la manera en cómo hasta las personas se levantan, que si se demoró mucho en el baño, que si lavó bien los platos, que si recogió la ropa. Otra cosa bien importante en este aspecto es cuáles son esos tipos de familiares, porque eso también tiene mucha relación en cuanto al tipo de familiar. ¿A qué me refiero? A que no es lo mismo que tú tengas que manejar una convivencia familiar
estando tú sola, tal vez con tus padres, o estando tú con tu hijo y con tus padres, o tú con tu hijo y tu papá, como me pasó a mí al comienzo por varios años. Después de que me separé, vivía yo sola con mi papá y con Juan Esteban. Y es diferente cuando ya empiezan a llegar otras personas al núcleo familiar. Entonces llamémosle hermanos, llamémosles primos, llamémosles tíos, los cuñados, los sobrinos, cualquier persona en cualquier momento o por cualquier tipo de situación puede terminar en tu casa. Las cosas que a mí me ha dejado esto como enseñanza es, bueno, muchas cosas me ha dejado como enseñanza, pero bueno, vamos a irlas desglosando de a poquiticos, de a poquiticos. Lo primero es poder entender de que para aceptar a los demás yo tengo que aceptarme como soy. ¿A qué me refiero? A que es muy usual y es muy normal que si tú estás conviviendo, supongamos un primo o un cuñado o bueno, X, alguna persona con la que no hayas crecido desde muy pequeñito, sino alguien externo que pueda llegar en algún momento cuando tú ya estés más grande, cuando seas adulto, es muy usual de que si hay algún tipo de conflicto o hay algún tipo de forma de ser de esa persona que no te gusta, si, mejor dicho, cualquier cosita el enemigo puede poner para quitarte la paz, eso es usualmente utilizado por él para hacerte sentir a ti ese sentimiento de que tú tienes el poder y tienes la autoridad para juzgar a la otra persona. Entonces, no, es que no... un ejemplo clarísimo, eso es algo que le pasa a todo el mundo porque ya lo he investigado y ya lo he hablado con otras personas, no solamente porque me ha pasado a mí en mi casa, pero un ejemplo clarísimo es en la parte de la maternidad, que en la casa, supongamos, estás viviendo tú, no sé, tu esposo, o como en mi caso, yo sola con mi hijo, y mi hermano y mi cuñada y mi sobrina, pero en otros casos puede que sean las dos parejas, X, lo que sea. Y es muy usual que exista algún tipo de presión familiar cada vez de que los otros ven que tu hijo o que tu hija se está portando mal. Entonces, esa otra persona posiblemente se puede creer con la autoridad o con la autosabiduría de juzgar al otro familiar, así lo diga o así no lo diga. Con el hecho de que lo piense, quiere decir de que está en el corazón, y ustedes saben que Dios conoce los corazones. Por lo tanto, el que lo sabe todo es el Señor. Así que dentro de sí, en su autosabiduría, lo llamo yo, posiblemente pueden llegar a salir pensamientos o hasta también palabras, porque existe gente que no es prudente, y a juzgar completamente. Uy, qué guache. O uy, qué niño tan grosero. O uy, no, mire cómo le responde a la mamá. Uy, no. Lo diga o no lo diga, si está aquí y está aquí, Dios lo sabe y ya con eso es suficiente para que Dios se dé cuenta de que esa persona está juzgando sin primero conocer su condición. Y también pasa al revés, que suponiendo, no, eres tú la que siempre ha vivido en tu casa y entonces luego llega otra persona, tu cuñada, tu cuñado, lo que sea, y vienen con tus sobrinos, entonces tú te das cuenta cómo es tu sobrino con ellos y piensas dentro de tu corazón, Dios mío, pero que les falta autoridad, o pero ¿cómo es de malcriado este niño? ¿Cómo es de malcriada esta niña? Porque somos seres humanos y es muy normal que eso suceda. Pero pilas, porque el que yo diga que es normal no quiere decir de que está bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque todas esas cositas, por más pequeñitas que sean, que existen dentro de la convivencia, el diablo las utiliza para robarte el gozo, para quitarte la paz, para dividirte, para hacer que juzgues a otras personas antes de verte cómo estás tú, cómo están tus hijos, cómo está tu forma hasta de cocinar, cómo está tu forma de doblar la ropa, cómo está tu forma de todo en sí mismo, porque puede que sea así, en muchas familias es así, que se critican hasta por cómo ordenan los zapatos. O que si no lavaron el baño, entonces hay una persona que siempre es la que hace el oficio y los demás no ayudan, entonces por eso también hay un conflicto ahí todo absurdo. Y el diablo utiliza todas esas, como decimos aquí en Colombia, pendejadas, para que uno se pegue del techo y desagrade a Dios, así no lo diga, pero si está aquí, está aquí. Y Dios conoce el corazón.
Y cuando él se da cuenta de que en tu corazón está como ese estrés por esa persona, que está ese desagrado por la forma de ser de esa persona, que está esa impaciencia por cómo son sus hijos, por cómo hacen las cosas, por lo que sea, estás desagradando a Dios. Y esto es algo bien importante de tenerlo en cuenta, sobre todo ahorita en la cuarentena, porque es increíble que existen esposos, existe familia que se suponen que son familia, pero como siempre cada uno está por su lado trabajando, que estudiando, que una cosa y la otra, nunca se ha estado tanto tiempo encerrado en la casa y es un completo, mejor dicho, desacuerdo. Y es como una completa, no sé, división total, por el hecho de que no aceptas a las demás personas como son. Ahora, ¿por qué primero yo tengo que aceptarme a mí para aceptar a los demás? Porque cuando yo empiezo conmigo, yo empiezo entendiendo de que yo soy una persona con defectos. Yo soy una persona que sí, que puede que sea mal geniado. Yo soy una persona, no sé, que es extremadamente ordenada. O yo soy una persona que maneja la crianza de mis hijos de tal forma. Y empezar la aceptación por uno mismo es un paso muy fácil o como el más importante para poder aceptar a las demás personas, porque allí es cuando se te facilita ser una persona empática. ¿Y qué es la empatía? Ponerse en los zapatos de otro, prácticamente. Otra cosa tremenda de la convivencia es la culpabilidad, la autoculpa. Yo no sé si ustedes son así, pero yo sí tengo como ese conflicto interno algunas veces con algunas personas, con algunos familiares o con ciertas situaciones diarias o X que se me presentan en la vida. ¿Y por qué la autoculpa? En mi caso, porque yo soy una persona, por ejemplo, llevémoslo a la parte de la maternidad, porque este canal es full de maternidad y quiero tal vez que lo enfoquemos un poquito más en ese punto, que yo manejo una crianza con Juan Esteban conforme a lo que dice la palabra. Pero posiblemente yo pueda entrar en desacuerdo con mi familia por la forma en cómo ellos esperan o creen o suponen que yo debería criar a Juan Esteban. Entonces pueden existir dentro de ellos pensamientos, afirmaciones, autosabiduría. De que no, si ese niño es rebelde es porque ella no le da suficiente rejo, por ejemplo. O si ese niño se acostumbra a seguir respondiendo así grosero, entonces cuando tenga 20 años va a madrear a la mamá, por ejemplo. Porque todas esas cosas pueden llegar a la mente de las personas. Y entonces ese sentimiento de autoculpa es lo que yo a sí mismo llamo la presión familiar. Va a haber un video en el siguiente trimestre de aquí del canal que ya está bien planeado, por acá lo tengo atrás. Hay un video súper especial que habla acerca de la presión social y de la presión familiar. Entonces allí como que vamos a hacer un poquito más de énfasis acerca de cómo podemos manejar esas cosas, porque créanme que ha sido algo que me ha pegado durísimo, y sé por qué lo tengo que hacer. Así que ese punto de la autoculpa es algo que tenemos que aprender a manejar, porque no por el hecho de que tus hijos posiblemente sean, no sé, supongamos, algo que sucede mucho cuando los niños empiezan a desarrollarse después de los 6 años, es que a veces son respondones, como decimos acá en Colombia. Usted es un niño respondón, o usted no sea respondón, usted no sé qué. Y ¿qué es alguien respondón? Si me estás viendo en otro país, alguien respondón, una persona respondona, es como un niño o una persona que no se puede quedar callada y que cuando habla es o para irse en contra de la autoridad o para como pedir explicaciones todo el tiempo, pero no lo hace de una manera amable, sino que lo hace con ira, con rabia. Entonces eso es alguien respondón. Y eso es muy usual en los niños a partir de los 6 años en adelante. Pero entonces no por el hecho de que tú estés en este momento trabajando con la actitud de tu hijo, que puede que sea respondón, quiere decir de que tú eres la peor mamá, porque eso no es verdad y es algo que tenemos que aprender a manejar.
¿Por qué? Porque si tu hijo te responde de una manera incorrecta enfrente de tu familia, automáticamente entra un baño de culpa y entonces viene aquí Proverbios y se mete al corazón, y entonces la parte de Proverbios de que el hijo necio es vergüenza de la madre, entonces soy una vergüenza, y empieza la autoculpa. Pilas con eso, porque no sabes ni siquiera qué es lo que está diciendo esa otra persona en su corazón, como para que tú estés suponiendo que puede estar diciendo. Esas son cosas que el diablo realmente, él es súper inteligente en cómo afectarte y cómo poner culpa en tu corazón por lo que pueda decir la familia con la que tú estás conviviendo, las personas con las que tú estás compartiendo un techo. Así que es bien importante poder comprender que la autoculpa no puede ser parte de nuestra vida. El punto es el juzgar. Entonces, ¿qué es juzgar? Que sin yo darme cuenta de cómo estoy yo, de cómo están mis hijos, cómo está la forma en cómo yo hago las cosas, cómo me comporto, cómo hablo, cómo pienso, sin darme cuenta de eso, yo juzgo a los demás. Y eso es algo que no tenemos que hacer, porque Dios dice que la justicia es de Él. Yo no tengo por qué ser vengativa con otra persona. Y esto es algo muy común en la convivencia familiar. Que si esta persona entonces me miró feo, entonces yo lo miro feo 10 veces más. Para que se dé cuenta que conmigo nadie se mete. O es que yo no me los voy a aguantar. Pilas con esto. Porque en tu corazón no pueden existir sentimientos de juzgamiento, no sé si es una palabra, pero de juzgar a otras personas. Entonces, no, que si esta persona lavó mal el pocillo, si esta persona lavó mal el plato, si esta persona entonces hizo el almuerzo incompleto, o si esta persona, no sé, se gastó todo el champú y no me pidió permiso para cogerme tal cosa, o X. Entonces ya suena grosera, ya no tiene modales, ya es esto, ya es lo otro. Eso no puede ser parte de tu vida. Mira, es preferible que sea parte de la vida de otros y que no sea parte de tu vida. Y créeme cuando yo te digo esto, porque aunque en nuestro autoorgullo puede ser como estúpido que yo te diga a ti que es mejor que los otros lo sientan y no tú, lo que yo te estoy diciendo es porque yo quiero que tú aprendas a honrar a Dios. Es porque yo he aprendido a que yo tengo que honrar a Dios con lo que yo pienso, con lo que yo tengo en mi corazón, con lo que hago, con todo. Y el que las otras personas no lo entiendan, que las otras personas no les importe, y entonces cada vez más se pueden ir en contra tuyo, cada vez más te pueden hacer sentir mal, cada vez más pueden seguir gritando a tus hijos, cada vez más pueden seguir haciéndole el feo a tus hijos, porque ellos pueden que tengan malos comportamientos. Pero todas estas cosas no pueden llegar a cambiar tu personalidad, porque eso es lo que Satanás quiere con la convivencia familiar. Eso es lo que él quiere, que como todo alrededor te hace sentir de que tú no eres aceptado, de que no, tú estás haciendo las cosas mal, de que no, es que tú deberías actuar de manera diferente, o no, es que mira, respóndeles de la misma manera para ver si te respetan, no, que mira que esto y lo otro. Es sencillamente porque él quiere que tú desvíes tu mirada de Jesús y de lo que él nos ha enseñado acerca de la familia, acerca de cómo tratar a las demás personas, para que tú seas igual a él o igual a ellos, a las personas que están siendo utilizadas por Satanás para quitarte y robarte el gozo y robarte la paz. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de juzgar. No puedes ser igual que esos familiares en tu casa que pueden estar condenándote, o mejor dicho, metiéndote indirectas o hablando a tus espaldas con otros familiares de tu propia casa. Quiero dejarte unos puntos muy claros de cómo puedes lograr una convivencia saludable. Y lo primero es poder entender de que tú puedes y tienes la capacidad como ser humano de crear tu propio ambiente, aún dentro de un lugar
donde el ambiente es de pelea, es de discordia, es de envidia, es de fastidio, es de, no sé, ansiedad, X, lo que sea. Tú tienes la capacidad como ser humano, y eso científicamente, médicamente está comprobado, el ser humano tiene la capacidad de crear su propio ambiente en un ambiente hostil, llamémoslo así. Y no solamente porque lo digan los médicos, porque existe algo científico que lo muestre, lo demuestre, perdón, sino porque la Biblia lo dice. De hecho, por eso es que los cristianos tenemos tanta facilidad en que, bueno, los cristianos de verdad, ¿no? Porque pues no le pasa a todos los cristianos, pero los de verdad tenemos esa facilidad de que no nos dejamos contaminar de las demás personas que fuman, que toman, que entonces se emborrachan, que, mejor dicho, hacen y deshacen con su vida y con su cuerpo. Es porque el ser humano tiene esa capacidad de crear su propio ambiente. Ay, y eso no te exime de tu casa. ¿A qué voy con esto? Que si tú sabes que una mañana se supone que tiene que ser una mañana feliz, tranquila, porque empieza un nuevo día, pero alguna persona de la casa se despertó con el bichito del fastidio o el bichito del mal genio, que nadie sabe por qué, pero se levantó de mal genio, y entonces empieza a tratar mal a la gente, empieza a hacer las cosas de mala gana, empieza a tirar las ollas, empieza a no sé, lo que sea, a hacerlo de mala actitud y hacer sentir mal a la gente, y pone automáticamente un mal ambiente en la casa. Tú piensas, yo tengo la capacidad de crear mi propio ambiente. Tengo la capacidad de crearle el propio ambiente a mi hijo para que él esté bien, para que él se sienta tranquilo, para que él haga las cosas que tiene que hacer y las haga con gozo, que las haga con paz, que las haga con tranquilidad. Yo puedo poner un ambiente diferente para que mi familia, la que no está de mal genio, la que no se levantó de mal genio, se sienta un poco mejor, se sientan más tranquilos, porque todos tenemos esa capacidad de crear nuestro propio ambiente. Entonces, eso hace que tú no caigas en esa trampa de ser igual a esa persona. Porque si tú vas suponiendo, no sé, al baño, te chocas con esa persona, vas a la cocina, te la encuentras, y entonces ves que esa persona tiene mala cara, o tiene mala actitud, o tú le preguntas algo y te responde con 10.000 piedras en la mano, eso va a hacer que tú tengas la suficiente resiliencia y sabiduría de, yo me quedo callado, tú eres el del problema, tú eres la que se afecta o el que se afecta por estar de malas pulgas, de mal genio, yo estoy bien y yo sigo mi camino y yo creo mi propio ambiente. Eso es parte fundamental en la convivencia, porque diariamente existen situaciones, cosas y en fin, una y mil cosas que te roban la paz, una y mil cosas que te crean inseguridad, una y mil cosas que te presionan, una y mil cosas que te hacen sentir culpabilidad, una y mil cosas. Pero tú tienes la capacidad de crear tu propio ambiente. Punto importante para las mamás que, bueno, o sea, viven más personas en casa y hay muchos niños en casa, y pues obviamente tú tienes la responsabilidad de criar y de instruir a tus hijos o a tu hijo si tienes uno, en fin, lo que sea. Pero punto y consejo importante para ellas es no dejarse afectar ni dejarse influir, es la palabra. No dejarse influir de la forma en cómo los demás pueden criar a tus sobrinitos, por ejemplo, o como los demás pueden criar a tus primitos, por ejemplo, si son niños, si son pequeñitos y juegan con tus hijos. Porque no hay que dejarse influenciar, porque posiblemente esas personas crían a los niños de una manera que tal vez no ha sido revelada por parte de ellos, porque no se han estudiado en eso, no se han tomado la molestia de pedirle al Señor sabiduría, no han tal vez leído libros, no han asistido tal vez a conferencias donde puedan entender un poco más acerca del desarrollo de los niños, de su desarrollo psicológico, de su desarrollo físico, de Y si por ejemplo tú eres una mamá, como en mi caso, que todo el tiempo está estudiando,
leyendo libros. Ustedes saben, en mi Instagram yo les lleno las historias de estoy leyendo este libro acerca del comportamiento de los niños, cómo criar a los varones, cómo manejarles el carácter, cómo ta. No puedes dejarte influenciar por la forma en cómo los demás pueden autojuzgarte a ti. Entonces, si tú no eres una mujer que está acostumbrada a darle rejo al primer respondón, entonces como los demás te están mirando como, ay, y tú como, ay, qué vergüenza, como que, ay, no, qué miedo, como que van a decir, como una cosa y otra, no puedes dejarte afectar por eso, porque tus hijos, tus niños, no tienen la culpa de los prejuicios que las personas en tu casa tienen. Los niños no tienen la culpa. Tú tienes que seguir con tu programa de crianza común y corriente como Dios a ti te lo ha revelado, que más adelante vamos a hablar acerca de eso, de cómo yo en mi parte he logrado que Dios me enseñe a criar a Juan Esteban. Porque sí, creo que realmente es bien importante que hablemos de eso en algún video. Pero el punto es que tú no puedes dejarte afectar por esas cosas, porque entonces te sales de esa voluntad de Dios. Si a ti la Biblia te dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tú dejas ese instruye en el camino, por estarle dando rejo en el camino, para que las personas, los demás no te critiquen, estás haciendo que el niño crezca con resentimiento, con rabia, se vuelve más rebelde, porque ni siquiera va a entender por qué le están pegando tanto, por qué le están corrigiendo tanto, por qué lo regañan tanto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y la parte de la maternidad es un área muy sensible cuando hay una convivencia y existen niños dentro de esa convivencia con otros familiares, tíos, primos, cuñados, cuñadas, sobrinos. Es un tema muy sensible y que hay que tener mucho cuidado con eso. No puedes dejarte influenciar de los prejuicios que otras personas pueden llegar a tener acerca de ti o acerca de tus hijos. Eso afecta completamente el plan de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque es como un hilo muy delgadito y casi transparente, que si tú das un paso en falso, como decimos acá en Colombia, yuca. La parte del respeto es súper fundamental, poder dar respeto a las personas para poderles exigir también respeto. ¿Y a qué voy con esto? A que no estoy diciéndote no, entonces no te dejes y todo el tiempo respóndeles, y mejor dicho, si te miran mal, entonces míralas mal 10.000 veces más para que piensen que no se pueden meter contigo. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo de que apliques el respeto a tus familiares con los que tú convives de una manera sabia. ¿Y qué es aplicar ese respeto? Que si tú no quieres que los demás familiares se metan en la crianza que tú estás manejando con tus hijos, tú no lo hagas con los hijos de ellos. Es preferible que tú vayas y te acerques a tu familiar, supongamos, no sé, una hermana, y le digas, oye, es que el niño está haciendo esto, pues yo creo que de pronto podrías hablar con él, o sí, de pronto, pero no hay respetar de una vez al niño. No grite, o no se aguache, o ay, cállese, o no, porque eso automáticamente le da a la otra persona el derecho a hacer lo mismo con tus hijos. Y es un video después poder contrarrestar ese comportamiento de esa otra persona. Ahora miremoslo en el otro lado. Si tú sabes dentro de ti misma que tú estás dando respeto a esas personas, por más que te cueste, por más que el diablo todo el tiempo te meta malos pensamientos en la cabeza y estés luchando mentalmente con eso, no importa. Si tú te estás comportando bien y sabes que estás respetando tanto a tus sobrinitos, primitos, los niños que llevan en la casa, y a los papás también, tú tienes el derecho de exigir respeto. Pero pilas, como exiges el respeto. No es que respétame, no seas chismosa. No. Exigir respeto con paciencia, exigir respeto con sabiduría. Sencillamente palabras como, oye, yo creo que es mejor que me dejes eso a mí. Yo puedo corregirlo. Tranquila, yo hablo con él. Puede ser una respuesta sabia. O inclusive ni siquiera vas a tener la necesidad de hablar, sino que tú llevas esas cargas y esas cosas en oración para que sea el Señor avergonzando a esas personas y haciendo algo especial en tu casa para que no se metan en la crianza de tus hijos, trayéndolo a ese contexto, porque pues podemos hablar aquí de finanzas, podemos hablar aquí de en fin, porque es un tema bastante largo. Por eso yo sé que este video se va a demorar tal vez más de los 15 minutos,
Pero exigir respeto de una manera sabia es importante. A veces hay un error que se comete mucho en la convivencia familiar cuando hay niños, y es que casi siempre dentro de esos niños puede que haya uno que es de pronto un poquito más altanero que otros, o puede que haya uno que tenga un carácter como un poquito más fuerte que los otros, o un niño que sea más travieso que otros. Y entonces, ¿eso qué hace? Que cuando existe, por ejemplo, una travesura, que se rayaron las paredes, por ejemplo, algo como eso, entonces todos los papás, todos los grandes se le van encima al niño, todos. No hagas eso. Y el otro por allá, oiga, es que usted no se da cuenta de lo que está haciendo. Y el otro por allá, oiga, es que va a tocar que ponerlo a pintar o a que limpie con la lengua, o bueno, yo no sé qué. Se le vienen todos los adultos a ese niño, y ustedes cómo creen que se va a sentir ese niño, cómo creen que su corazón se va a sentir. Posiblemente ese niño no entienda que lo que hizo está mal, sino que lo que va a entender en su mente es que yo soy malo, es que no me quieren. O sea, el niño posiblemente tiene en su mente todo lo negativo, menos que no tenía que haber rayado la pared. Porque todos los adultos, ¡fum!, como cuervos, se le van encima al niño. Y si ese niño o esa niña es tu hijo, allí es cuando tú tienes que entrar a defender a tus hijos. Pero pilas, no vas a ir a defenderlos, no rebajarte, sino como a igualarte es la palabra. No vas a ir a igualarte a palabrerías con las demás personas de tu familia, sino que puedes exigir ese respeto con sabiduría. Por ejemplo, decir, por favor, una sola persona, con que lo regañe ya es suficiente, pero todos al mismo tiempo no. O bueno, ya yo creo que es suficiente, ven que tú y yo tenemos que hablar, y te vas de una vez con él para tu cuarto o para la sala o donde sea que vayan a hablar. Pero hacerlo de una manera sabia es muy importante, no solamente porque das ejemplo, sino porque le cierras una puerta al diablo para que él no siga haciendo y deshaciendo en la convivencia. Y este tip va muy dirigido a las mamás. Si tú sabes que dentro de tu casa estás viviendo con primitos, con sobrinitos, con niños de la misma edad o similares a la edad que tu hijo, y tienes como esos encontrones con sus padres, o tienes como esas diferencias con tus padres, ten mucho cuidado también con la forma en cómo tus hijos pueden estar tratando a los primitos o a los sobrinitos, los niños que iban en la casa. Porque no puedes permitir que tus hijos te avergüencen. Eso es algo que tú no puedes permitir. Entonces, hay que tener mucha sabiduría y mucho tacto con esto. Porque a los niños hay que enseñarles de que ya no son ellos los únicos que viven en casa, o no son ellos los únicos que están en casa, sino que también van a estar rodeados de sus primitos, de sus primitos, bueno, lo que sea, más niños en su casa. Y hay que enseñarles la importancia también del respeto, de no coger las cosas de los otros niños sin pedir permiso, por ejemplo, de no entrar al cuarto de una vez abriendo la puerta sin primero golpear para ver si te dan permiso de entrar, de esperar a que todos lleguen a la mesa, por ejemplo, cosas así tan pequeñas pero tan jugosas para la gente, para criticar, para venírsele encima a uno o a los niños o lo que sea, porque realmente es así, son cosas tan bobas, tan pequeñas, pero que eso le abre la puerta al enemigo para hacer y deshacer. Entonces hay que prever las cosas con nuestros hijos, entonces siempre hablar con ellos. Es algo que a mí personalmente me ha servido mucho con Juan Esteban, hablar, decir, oye, tú tienes que pedir permiso para todo. Antes de que vayas a entrar o cuando yo lo acompaño, golpea primero antes de abrir la puerta. Levántate y saluda a toda la familia primero, porque es lo primero que uno hace después de que ora, levantarse y saludar a toda la familia. Ayúdame a llevar los cubiertos, que no sé qué, estas cosas, así, siempre mantenerlo como ocupado, siempre mantenerlo hablándole de que tiene que respetar, hablándole de que no tiene que ponerse bravo por muchas cosas, porque a veces sucede eso, que si el niño es el único que vive en la casa y luego por situaciones de la vida llegan más niños a vivir a su casa, entonces ya él tiene que compartir su entorno, tiene que compartir sus juguetes, tiene que compartir su espacio. Y si esos niños no han sido educados en pedir permiso para coger las cosas,
si no han sido educados en no dañar las cosas, si no han sido educados en, bueno, tal vez como tú has educado a tus hijos, los niños van a empezar a chocar. Y eso es algo que es muy normal, pero hay que aprender a tener paciencia y a lidiar con eso. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Hablando con tus hijos, haciéndoles entender de que es importante que aprendan a respetar, que si ese otro niño tal vez es odioso con ellos, que si ese otro niño entonces le hace feo, que si ese niño siempre le echa la culpa de todo, para que sea él el que quede mal o en fin. No es la primera vez que ellos van a tener que lidiar con personas así con ese carácter. Y eso nosotros lo sabemos como grandes. Entonces, algo por ejemplo que yo le digo a Juan Esteban, cuando él discute con su prima, que porque su prima no le pidió permiso de coger sus juguetes, o porque su prima entonces le echó la culpa de algo. Yo siempre le digo, tú tienes que aprender a ser fuerte, porque esta no va a ser la primera persona con la que tú vas a tener un desacuerdo, pero tú tienes que aprender a ser sabio. Si ella no quiere jugar contigo, pues déjala. ¿Para qué te pones a llorar? ¿Para qué te pones a pelear? ¿Para qué has hecho un no? Déjala. Ella no quiere jugar, es su espacio, hay que respetar su espacio. Que si se pone brava por todo, pues tú sé más inteligente. Dios quiere que tú estés feliz, no que te iguales a la forma en cómo ella está actuando. Entonces, ese tipo de conversaciones son muy importantes. Tal vez el niño no cambie ya, porque a veces como mamá es una, y bueno, ya hablé con él, entonces ya se va a comportar como un rey. No cambie ya, no puede cambiar ya. Pero si lo haces constantemente, el niño va a empezar a entender y las cosas van a empezar a mejorar. Listo, y para finalizar quiero dejarles algunos versículos que han sido como mi fuerza en todo este proceso de convivencia. Yo sé que no soy la única que pasa por estas situaciones. He recibido mensajes en Instagram: no me soporto a mis sobrinos, no me soporto a esta persona, oye, ¿cómo haces tú para convivir bien con tu papá? Porque hay mamás que son solteras y les tocó volver a su casa y en vez de ser una bendición, según ellas, ha sido una maldición. Entonces a veces me lleno de ese tipo de mensajes y yo como que, ay, Dios mío, bueno, por lo menos gracias, porque sé que no solamente yo paso por esas cosas. Entonces estos versículos están en Romanos. El primero que les voy a dejar es Romanos 12, el versículo 2, que dice de la siguiente forma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se acuerdan lo que les decía de no igualarse a las formas de ser de sus mismos familiares? Gracias a esto lo pude entender. Otro versículo también está en Romanos 12, pero es el versículo 3. Dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Este es el pedacito que me gustó y en el que Dios me habló mucho. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Por eso fue que les dije hace un momento de que para aceptar a los demás yo primero tengo que aceptarme, saber cómo soy, saber cuáles son mis defectos, para poder entrar en esa empatía con esa otra persona. Porque aquí dice, no se crea mejor de lo que realmente es, ninguno. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, aceptarme como soy. Ahora, el otro está en Romanos 12, 16. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Este versículo a mí me retó mucho porque a veces es normal que cuando tú te sientes rechazada por algunas personas que viven contigo, tú no quieras estar con esa persona o no sé, no quieras estar con la familia, que si hay alguna salida al parque entonces tú no quieres ir, o no, yo mejor me quedo acá, yo una cosa y otra. Eso es algo que yo realmente, se los confieso, siento que tengo que mejorar mucho en eso, porque
de pronto no es porque tenga conflictos aquí con mi familia y algo así, sino porque yo soy muy de estar en la casa. Pero Dios a mí me enseñó con esto de que no tenía que dejar de disfrutar de la compañía de la gente común. ¿Cuáles son las personas en común? Mis amigos, mis propios familiares, un paseo, cosas así. Solamente por el hecho de querer quedarme en la casa o en este punto específico de que no te soportas a alguien en la convivencia, entonces vas a dejar de ir a disfrutar, vas a dejar de ir a llevar a tus hijos, vas a dejar de ir a pasar un momento especial. Y las con eso también. Romanos 12, 17, 21 es el siguiente. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, si tienen sed, dales de beber, al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, esto es muy relacionado a lo que yo hablaba acerca de juzgar a los demás, de juzgar a tu propia familia. Hay que vencer el mal, el bien, ¿qué? El mal haciendo el bien. Relajémonos. Ok, el otro es Romanos 14:1. Dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Mucho cuidado con el tema de las conversaciones, porque las discordias por cualquier cosa es, mejor dicho, pan caliente para Satanás, para involucrarse en la convivencia y robarle la paz y dividir a todo el mundo. Entonces, si tú ves que en algún momento se llega a calentar algún tipo de conversación, acéptate tal como eres, crea empatía para con la otra persona y ya, suelta ese tipo de conversaciones porque no hay que darle lugar al diablo para que haga y deshaga en tu convivencia. Romanos 14:22 también es uno que me llenó muchísimo, que dice: tal vez crees, este va para la parte de la autoculpa. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ustedes no se imaginan en este versículo toda la paz que a mí me dio una paz increíble, porque yo llegaba a ciertos momentos en los que me sentía realmente, como dice Proverbios, de que Juanes era como una vergüenza para mí, porque a veces él sale con sus apuntes, a veces sale con su carácter, es un niño, además es un varón, entonces aún más, así que a veces yo me sentía como muy, ¿cómo hago para soportar esto? Y cuando el Señor me regaló este versículo, la verdad fue como una tranquilidad para mí, porque fue como Él diciéndome: tú estás haciendo las cosas bien. El plan y la forma en cómo tú estás criando a Juan Esteban lo estás haciendo bien. Tú me has preguntado, yo te he puesto a leer libros, yo te he puesto a ver prédicas, yo te he llevado a conferencias, yo te hago hablar por internet a mamás para que ellas también aprendan de lo que tú estás aprendiendo. Entonces tú estás haciendo las cosas bien. Y esto a mí me llenó de mucha paz, porque yo en ningún momento he sentido que lo que yo hago en la forma de criar a Juan Esteban está mal, sino que al contrario, lo que yo siento en mi corazón es esa tranquilidad y esa paz de que con constancia el niño va a poder ser un niño conforme al corazón de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero obviamente las cosas externas, que la forma en cómo te pueden hablar, cómo pueden hacer entender las situaciones, cómo pueden hablarle a tu hijo, en fin, pueden hacerte pensar de que tú estás haciendo las cosas mal, pero realmente no. Así que toma esto en tu corazón. Si tú te sientes cargada en ese momento, lo voy a leer otra vez. Tal vez creas que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y el Señor. Pilas, manténlo entre tú y el Señor. No te pongas a justificar, no, es que yo digo esto y lo hago así, así con las demás personas. No te molestes en corregir a una persona necia, porque terminas peor que esa persona necia, es lo que dice Proverbios. Benditos son los que no sienten culpa por hacer algo que han decidido que es correcto. Ok,
Y el último está en Romanos 12:14, que dice así. Un momento, ya. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Por eso dije hace un momento que era mejor llevar ciertas cosas en oración. Miren, si ustedes hacen esto, créanme que su relación y su convivencia familiar va a ser muchísimo mejor a lo que de pronto en este momento es. Y la sabiduría es muy clave. Si pudieras leer Proverbios desde el 1 hasta el 31, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ustedes no se imaginan cómo su vida les va a cambiar. Y bueno, yo espero que este video haya sido de gran bendición para ustedes. Yo sé que quedó larguísimo, pero tenía que hablarlo. Dios me llevó a hacerlo porque ya yo sé que a muchas personas les pasa esto. Recuerden que los espero siempre en mis redes sociales, las cuales van a estar apareciendo por acá. Y nada, que su amor sea siempre inagotable como el de Pupito Dios. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Un abracito. Chao.